nuestro continente. Pero la figura del intérprete sordo ya tiene muchos años de existencia en diferentes países, empezando por Europa, por ejemplo. Jolman decía, que me parece muy cierto, que en Latinoamérica hace falta mayor formación de lo que significa realmente interpretar. Eso es importantísimo, porque muchos sordos sí es cierto que llegan a ejercer el trabajo del intérprete sordo, pero realmente no lo están haciendo de la manera correcta. Y eso es evidencia de que se necesita un proceso de formación. Y aquí aprovecho de preguntarles a ustedes tres, ¿cómo o cuándo han comenzado su proceso de formación? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran intérpretes sordos? A ver. Te vaya. Creo que tenemos una experiencia similar. Yo también, fue algo así también, bien espontáneo, ¿no? Bien natural. Yo cuando estaba niña, bueno, les cuento, ¿no? Yo como intérprete de señas internacional no tengo muchísimo tiempo. Tendré, a ver, desde el 2023, 2000, sí, como desde octubre del 2023 empecé ya formalmente como intérprete. Todavía siento que me falta mucho por aprender. Pero recuerdo que desde muy pequeña, desde muy joven, no sé, digamos unos 12 años tal vez, 13 años, sí, desde esa edad más o menos, en mi colegio, era un colegio 100% de lengua de señas, sordos, y teníamos algunos profesores que eran oyentes y no sabían muy bien la lengua de señas venezolana. Entonces ellos a veces les costaba explicar algo, estaban en compañía de algunos intérpretes, pero a veces el intérprete no podía venir porque a lo mejor se enfermó o algo así, el profesor le tocaba dar la clase solo y yo le entendía, pero la mayoría de los sordos en mi aula no le entendían. Entonces yo hacía la función de intérprete en mi aula, porque los niños sordos no entendían, yo lograba entenderle y les decía a los chicos como, a ver, yo les ayudo, ¿no? Y le decía al profesor, mira, no te están entendiendo, te voy a ayudar. Y entonces yo empezaba a ayudarlos, ¿no? Por supuesto, con el permiso del docente, los profesores muy agradecidos. Y ahí yo decía, mira, el profesor lo que dice es esto. Y les hacía el trabajo prácticamente de interpretación. Luego los sordos me respondían a mí y yo le respondía al profesor con una lengua de señas y una oralización muy parecida al español para que el profesor entendiera. Entonces yo no es que era intérprete, yo ni siquiera sabía que yo lo que estaba haciendo ahí era un acto de interpretación. Pero bueno, eso lo hice por mucho tiempo. Muchas veces, luego que ya estaba un poco más grande, salía con mis amigos sordos a la calle y llegaba un oyente y había que comunicarse con el oyente y obviamente el oyente no le entendía nada a los otros sordos no le entendían al oyente cuando hablaba, pero yo sabía más o menos leer los labios, entonces yo le podía entender al oyente y les decía a los sordos lo que el oyente estaba diciendo. Entonces hacía prácticamente un trabajo de interpretación desde pequeña. Siempre fui amante de la lengua de señas, pero bueno, en parte de mi infancia me enseñaron a oralizar y lo aprovechaba para eso. Entonces, hoy en día me pregunto, ¿desde cuándo empecé yo a hacer ese tipo de cosas? ¿No? O sea, es algo que surgió de mí de manera muy, muy espontánea, algo bastante natural. Creo que un acto de generosidad por mi parte, ¿no? Hasta que me di cuenta que sí, efectivamente, me encanta interpretar. Acá en Venezuela hay muchos sordos actualmente que se han ido a diferentes países, a Perú, a Colombia, a Estados Unidos. Y a estos sordos a veces había que ayudarlos con la interpretación. Y ahí fue donde empecé a trabajar ya de manera más formal con estos sordos como intérprete de señas internacional en muchos casos. Principalmente por la necesidad que había. No una necesidad vista desde el capacitismo, sino al contrario, ¿no? De la necesidad de nosotros, la comunidad sorda, de tener intérpretes a los que le podamos entender. Entonces es bien importante eso, ¿no? ¿Quieren agregar algo más? ¿No? Bueno, pues sí, o sea, desde mucho antes está esto, ¿no? Wow, o sea, que desde hace poquito tiempo hayas aprendido esto, me parece increíble. Yo sé señas internacional desde hace bastante tiempo, pero no interpretaba en ello. Pero sí tengo mucho tiempo aprendiendo señas internacional. Por supuesto, ahora que interpreto, he aprendido más cosas, pero sí, ha sido así. Pues sí, también es importante la ética. Sí, 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 es cierto. Ajá, Es muy, exactamente. muy importante.